Hola niños y niñas de segundos básicos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Soy la profesora Sara Garrido y los acompañaré una vez más en sus clases de la asignatura de lenguaje y comunicación. Espero que hayan descansado durante la semana que tuvimos de pausa. Y hoy los quiero invitar a que antes de comenzar el segundo periodo de clases en casa, ya que aún no podemos ir al colegio, a que juntos revisemos los aprendizajes y las actividades que hemos realizado durante este periodo y así poder guiarte y orientarte para seguir avanzando en tus aprendizajes. Entonces ahora, mucha atención para poder escuchar esta síntesis. El objetivo de la cápsula de hoy es resumir lo aprendido en las clases número 1 a la 14 del plan Leo Primero Segundos Básicos para fortalecer el logro de los aprendizajes. Comprender textos orales. Comprender, niños, entender lo que leemos o lo que escuchamos. En este caso vamos a recordar lo que hicimos al comienzo de cada clase. ¿Recuerda qué hacíamos? ¿Escucharon bien? Al principio de nuestras clases siempre había un texto para escuchar que te ayuda a la comprensión y al gusto por la lectura. ¿Recuerdan los textos que escuchamos? Uno fue ¿por qué solo algunas hormigas tienen alas? Del libro Insectos. También Cigarra periódica, de mi primer gran libro de los bichos. ¿Y escucharon por qué hay animales que tienen rayas? De mi primer gran libro de los por qué. Estos tres libros tienen algo en común. Sí, hablan de los insectos o de los animales. ¿Qué tipo de textos serán, niños? ¿Los recuerdas? Bien, textos informativos. Los textos informativos es un texto que te informa o explica algo, lo describe y a partir del cual podemos aprender más sobre un tema. El texto informativo no cuenta una historia. Por lo tanto, aprendimos de la hormiga, aprendimos de la cigarra y aprendimos de la cebra y del tigre. Pero no solo escuchamos textos informativos, también escuchamos otros. Ratón de campo y ratón de ciudad, Gulli Gulli y Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta lo vimos como una biografía porque hablaba sobre la vida de esta religiosa. Entonces, niños, ¿qué tipo de textos son? Cuentos, muy bien. Los cuentos, niños, tienen una forma, una estructura. Están escritos en prosa, tienen inicio, tienen un desarrollo y un final. Y estos sí cuentan una historia. Además, tienen un propósito. Y el propósito es entretener. Los buenos lectores utilizan estrategias para comprender mejor lo que están leyendo. Aprendimos dos estrategias. Una que se realiza antes de la lectura. Predecir. Predecir es pensar de lo que puede tratar el texto o qué va a ocurrir. Esto lo hace por medio de pistas, como la portada, ilustraciones y también el título. Y la segunda estrategia se realiza durante la lectura, que es visualizar. Visualizar es imaginar lo que está describiendo el texto y en eso usamos los sentidos. Entonces, mientras escuchas o mientras lees, uno se va imaginando lo que está sucediendo. También
debemos comprender textos escritos. Y para eso, ¿qué hicimos? Leímos. ¿Recuerdas los textos que leímos, que están en el texto? La cigarra y la hormiga, Recitos de oro y los tres osos, En donde tejemos la ronda, que este texto, además, la tía Denise, profesora de música, lo convirtió en una canción. Entonces la lectura es mucho más entretenida. Y La piel de cocodrilo. Dos de estos textos son cuentos, porque nos cuentan una historia, ¿cierto? Recitos de oro y La piel del cocodrilo, y Cigarra y la hormiga y En donde tejemos la ronda. Fíjate, la forma en que está escrita es distinta, porque son poemas. Los poemas, niños, al igual que el cuento, tienen una forma distinta, una estructura. Tiene versos, tiene rimas y está escrito en estrofas. Cada estrofa está compuesta por versos. Y además, niños, tiene un propósito, que es expresar algún sentimiento o alguna emoción. Entonces, la comprensión, hablamos de comprensión oral de textos que escuchamos y también de comprensión lectora de textos que leímos. Y lo importante es entender lo que estoy escuchando o lo que estoy leyendo. Y aquí nos vemos enfrentados a preguntas que debo responder. Para eso, niños, ¿cómo lo hago? Las preguntas que se te formulan son distintas. Hay unas preguntas, por ejemplo, tomando el libro La piel del cocodrilo. ¿Cómo era la piel del cocodrilo? Esa es la pregunta, pero tú debes responder. ¿Y de dónde saco la información para responder esa pregunta? Fácil, niño. Este tipo de pregunta las respondes de ahí mismo. La respuesta está en el texto. Entonces tú vas al texto y buscas esta respuesta y listo. Porque está ahí mismo. Hay otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo habría evitado el cocodrilo perder su piel dorada? Esa pregunta hay una idea en el texto. Por lo tanto, aquí tengo que pensar y buscar la respuesta en el texto. No está ahí mismo como en la primera, sino que aquí tú tienes que pensar un poquito más. Y por último nos encontramos con otras preguntas que dicen: ¿qué te parece que el cocodrilo se esconda cada vez que alguien se acerca? Esa pregunta, niño, es para ti. Está en ti, está en ti mismo, porque aquí tú tienes que dar una opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinas tú? Entonces, las respuestas van a estar enfocadas a eso. Preguntas que están en el texto, preguntas que tienes que pensar un poquito y buscar, y preguntas que están en ti mismo. También trabajamos con la escritura, muy importante en segundo básico. Y trabajamos con el taller El Lector, donde aprendimos que habían pasos para ser un buen escritor. Los pasos eran: preparo mi texto, es decir, pienso de qué voy a escribir. Luego escribo lo que pensé con las ideas principales. Reviso mi texto, ojalá con algún compañero o algún adulto, y finalmente lo comparto. Porque ese es el propósito, niños, que lo que yo escriba, otro lo pueda leer. Los buenos escritores, niños, muy presente. Usar bien el vocabulario. En cada una de las clases hemos aprendido palabras nuevas, que si estuviéramos en el colegio diríamos palabras del muro, pero las tenemos que guardar. ¿Y dónde? En nuestra cabecita, para que las utilicemos. También
escribir con letra clara y legible. Recuerda que hay alguien que lee lo que tú escribes. Por lo tanto, tienes que esforzarte por escribir lo más claro y legible posible. Usar la mayúscula y el punto final. La mayúscula al inicio de lo que escribo. Y cuando ya terminas, usar el punto para saber que terminaste. Y usan sustantivos. Hemos ido aprendiendo sustantivos comunes, sustantivos propios. Ahí también ya sabemos qué palabras se escriben con mayúscula. Porque, niños, el propósito de la escritura es expresar un mensaje. Y ese mensaje que tú expresas, otra persona lo tiene que leer y también lo debe entender. Bien, niños, ahora que ya hemos realizado la síntesis de nuestros aprendizajes, solo nos queda decirte que debes continuar leyendo. Recuerda que la práctica de la lectura es muy importante, pero además de leer, lo importante, niño, es comprender, entender que escuchas y lo que lees. Así que nos vemos pronto. ¡Chao!